difícil en 10 minutos exponer todo lo que uno quisiera, sobre todo después de ese proceso que, como Julio mencionaba, se ha logrado superar para llegar a la consolidación de esta cátedra, que sería interesante explicar por qué la CICIG está precisamente vinculada en esto, cuando se trata fundamentalmente de un órgano de investigación y de investigación criminal que supondría solo la acción ante los tribunales o en la búsqueda, como tiene también en el centro de su mandato, en la búsqueda de estructuras criminales, la identificación de estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, su persecución, desarticulación y generar condiciones de no repetición. Pero en esto último, precisamente es en lo que nos podemos apoyar para justificar, para explicar nuestra participación. Hemos insistido desde el principio que la lucha contra la impunidad no es posible si no hay un fortalecimiento del sistema de justicia, un fortalecimiento tanto desde su capacidad operativa como desde su diseño estructural, desde la arquitectura del sistema de justicia, la necesidad de modernizar esa estructura para que se pueda responder adecuadamente a los grandes desafíos de la impunidad. Y que entonces nuestra actividad en Guatemala ha tenido una significativa relevancia, sobre todo en el 2015, en un aspecto que podría ser simple, pero que mirada a la historia del país realmente es trascendental. Pudimos demostrar que la lucha contra la impunidad era posible, que era posible luchar contra la corrupción, pero la acción de la CICIG no va a acabar con la impunidad ni va a acabar con la corrupción. Y esa es una responsabilidad exclusiva de las autoridades nacionales. Nosotros apoyamos, contribuimos, colaboramos. Y en esto de la identificación y desarticulación de estructuras criminales, lo que hemos venido desarrollando, tal como lo presentamos también siempre que se judicializan los casos. Pero este otro último componente, generar condiciones de no repetición de la manera como se ha capturado al Estado de Guatemala, que es también otro de los centros de nuestras reflexiones últimas, obtenidas, derivadas de la realidad que hemos encontrado a partir de la identificación de esas redes político-económicas ilícitas que han capturado el Estado de Guatemala. La necesidad, digo, de generar condiciones para que este cambio que se empieza en el país efectivamente se consolide y que esa sea la garantía para que no se repitan situaciones tan graves como las que hemos venido advirtiendo a partir de la investigación criminal. Y ahí está justamente, tal como se define en la cátedra, que tiene que ver con la participación de la juventud en el desarrollo social, económico, político y en la construcción de una cultura de paz en Guatemala. Y ese compromiso de la juventud en la construcción de una cultura de paz tiene que pasar indispensablemente por la participación en la creación de una cultura de legalidad. Y estamos entonces para generar esas bases que permitan el fortalecimiento de la institucionalidad en el país. Estamos comprometidos en generar, en contribuir con el Estado para generar políticas que se dirijan hacia la conformación, consolidación de una cultura de legalidad. Pero la cultura de legalidad no es un discurso. La cultura de legalidad es una vivencia, pero es una vivencia
que requiere, y más en las condiciones por las que ha atravesado el país, requiere, si se quiere lastimosamente, pero requiere un presupuesto también indudable, y es la certeza del castigo. Tiene que haber una cultura de las consecuencias para poder hablar de la cultura de legalidad. Si no, la cultura de legalidad estará en textos, en discursos, en conferencias, en seminarios, pero no en la vida práctica, porque es indispensable que los ciudadanos sepan que si infringen la ley va a haber una consecuencia, y eso no ocurre en situaciones de impunidad tan graves como tenemos en tantos países de nuestra América Latina, en los que los niveles de impunidad superan el 90%, inclusive en algunos delitos el 99%. ¿Y cómo poder crear esa cultura de las consecuencias? ¿Cómo poder tener la certeza del castigo? Que es lo que va a permitir sustentar, solidificar esa cultura de legalidad. Se requiere la modernización del sistema de justicia y el incremento de su capacidad de respuesta. Y esto supone la presencia territorial de los órganos de justicia, que el Ministerio Público esté en todos los municipios del país, no importa que no se necesite, es la presencia simbólica inclusive de un Ministerio Público en cualquier municipio, aún con muy bajos niveles de criminalidad, lo que eso implica, la proximidad además de la justicia, con fiscales, juzgados, Instituto Nacional de Ciencias Forenses con defensores públicos. Y esto supone el que exista ese fortalecimiento de la justicia, supone dos elementos en los que también hemos estado trabajando. Me faltan 2 minutos. Dos elementos en los que hemos estado trabajando. De un lado, el incremento de la inversión en la justicia, y es la inversión en la justicia, no es el gasto en la justicia, porque la justicia también es, en tanto puede generar seguridad jurídica, yo creo que la justicia, el fortalecimiento de la justicia debería ser una primordial preocupación de los sectores económicos del país, y debería ser una principal preocupación del Ejecutivo, porque en la medida en que haya una justicia que actúe, una justicia operante, puede haber seguridad jurídica, y en la medida que hay seguridad jurídica hay inversión, y las relaciones que se establecen, las relaciones económicas que se establecen, entonces adquieren una dimensión muy diferente a aquella relación que pudimos ver el pasado 14 de julio cuando presentamos el caso de construcción y corrupción, que son relaciones aún en estos de lo que operan en las compañías y grandes compañías constructoras del país, operan es en términos de corrupción. Y aquí estábamos mirando solo desde el aspecto del pago de los contratos. Todavía no hemos visto el pago de la adjudicación de los contratos. Entonces, si tenemos mayor inversión, habrá posibilidad de ampliar la capacidad del sistema de justicia. Ampliar la capacidad supone no solo la presencia territorial, sino también que haya una mayor cobertura en el Ministerio Público, que haya una cobertura, digamos, un incremento de la capacidad burocrática, mayor cantidad de fiscales de acuerdo a las demandas identificadas, a las necesidades identificadas que existan, pero también mayor cantidad de jueces, de expertos del INASIF, de defensores públicos, de investigadores criminales. Y esto supone además una acción integrada del sistema de justicia, que no se entienda el sistema de justicia como la suma
de individualidades o de unidades, sino como una unidad, porque en la medida en que no actúe uno de los órganos que integran el sistema de justicia no actúa. Si no hay fiscal, por más jueces que haya, no puede operar. Y si no hay jueces, por más fiscales que haya, no puede operar. Y si no hay defensores públicos, no opera ni lo uno ni lo otro. Y entonces hemos venido en un proyecto en la CICIG con las instituciones de justicia para generar algo que hemos denominado el Sistema Integrado de Justicia. Y ese Sistema Integrado de Justicia parte de algo elemental: que los órganos de justicia hablen entre sí, que se comuniquen, y que cuando se crea un juzgado es porque el Instituto de la Defensa Pública Penal tiene también un defensor. Porque si no se crea ese nuevo defensor, no importa que se cree el nuevo juzgado, el número de defensores reducido impedirá que los jueces puedan realizar las audiencias, porque no habrá defensa y por lo tanto no habrá audiencia. Y la otra parte, y ya sí para concluir, la otra parte tiene que ver en esto del fortalecimiento del Estado y fundamentalmente el sistema de justicia, tiene que ver con las reformas normativas. No solo las reformas legales como se ha venido estableciendo con la contribución de la CICIG desde el año 2009, sino la nueva arquitectura que decía del sistema de justicia, que solo puede, como corresponde en todo Estado, diseñarse a partir de la Constitución política. Y por eso es que nosotros consideramos que es indispensable reformar la Constitución política del país para que el sistema de justicia se modernice. Y se modernice en dos aspectos que son también elementales. De un lado, que los funcionarios que integren los órganos de justicia sean los más idóneos, capaces y de reconocida honorabilidad. Eso es elemental. No tendría que sustentarse por qué un Estado requiere que sus jueces sean los más idóneos, los más capaces y de reconocida honorabilidad. Está en la propia Constitución Política de la República, pero no siempre se aplica. Para eso es necesario que haya una reforma constitucional que establezca que la forma de elección de los integrantes del organismo judicial se realice a través de procesos de selección por oposición mediante la carrera judicial, y que se establezca la carrera judicial en el organismo judicial, y que para los otros integrantes del sistema de justicia la cabeza, por ejemplo, del Ministerio Público sea seleccionada también mediante procesos de oposición, que no sea simplemente el señalamiento de alguien que por las relaciones que tiene en un momento específico puede llegar a ser fiscal general de la República, sino porque se acredita efectivamente las capacidades que tienen. Y ese es el otro elemento en el proyecto de reforma constitucional, un proceso de selección por oposición del jefe del Ministerio Público. Y que los magistrados se dediquen a la jurisprudencia, a decir la ley, a cumplir la función jurisdiccional para lo que está establecida la Corte Suprema de Justicia, no a administrar los recursos económicos de la justicia. Bueno, todo esto, por todas estas razones, es por la que nosotros estimamos muy importante, y agradecemos además a Julio, que con Flaxo tuvieron la iniciativa de invitarnos para la constitución de esta cátedra, porque nos permite y nos va a permitir también ya en el desarrollo académico de la cátedra mostrar la necesidad que la juventud con estos nuevos criterios sí contribuya a la consolidación de un verdadero Estado democrático en Guatemala.